Cuento huesos y sangre del sueño que vendrá. También nosotros soñamos sobre sangre que vendrá. En el revés del mundo crece el cosmos y Gerarda está allí donde nuestro dolor será nada. Cuando la democracia volvió a la Argentina después de la última dictadura, había mucha efervescencia y había una necesidad por parte de los familiares de intentar saber qué había pasado con las personas desaparecidas. Tenían dos objetivos fundamentales. Uno, por el lado de las abuelas, tratar de encontrar un método genético que pudiera establecer el vínculo entre abuelos y nietos, también a sus hijos, pero también a los nietos. Y por el otro lado, buscar una manera de recuperar, analizar e identificar los restos de personas que pudieran corresponder a las personas desaparecidas durante la dictadura militar. Y en ese contexto llegó una delegación de científicos americanos al país para, a pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, apoyar en dos temas. No surge como una iniciativa desde la academia. Como disciplina no existía o no se la reconocía. Es así como nos encontramos en mayo de 1984 con Clay Snow, que era un americano, un antropólogo miembro de la delegación, que nos propone ayudarlo a hacer la primera exhumación. Uno asocia la antropología con los huesos, ¿no? Es como una imagen muy tradicional también. Y cuando me di cuenta todo lo que hacían ellos, todas las etapas de investigación, de lectura de fuentes documentales, del trato con los familiares, que no era nada más analizar huesos, ¿no? La antropología forense aúna conocimientos y técnicas de la arqueología, en primer lugar, de la antropología también en materia de investigación social y de la antropología que se conoce como biológica o física y en última instancia también, obviamente, y más recientemente se ha sumado la genética para concluir en una identificación. Tenemos una línea tradicional que tiene que ver con investigar el pasado reciente, específicamente la dictadura argentina. Una línea más reciente que tiene que ver con gente desaparecida y muerta en democracia por violencia institucional, por trata de personas, y eso incluye femicidios en Argentina. Y después tenemos una línea, digamos, más internacional que tiene que ver con situaciones similares en otras partes del mundo. En este momento nos encontramos investigando casos diversos de personas que también buscan identificar a sus seres queridos y que se encuentran desaparecidos. Hoy el equipo es fundamentalmente multidisciplinario, tenemos unas 10 disciplinas científicas incorporadas y seguimos incorporando. Eso lo que posibilita es brindar un acercamiento mucho más amplio a las investigaciones, poder dar respuesta que a veces las ciencias tradicionales en el ámbito forense no alcanzan. Estamos trabajando con drones, con láser, con un montón de otras herramientas que suman. Porque lo estamos aplicando particularmente en México, que tiene que ver con toda la incorporación de geociencias y áreas que trabajan en organización de visualización de datos. Por otro lado, hay cosas que tienen que ver con audiovisual, con la presentación a través de imágenes, textos de casos para representar, pero también nos sirve para explicarle a los familiares qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vemos, además de investigar. Si contextualizamos el tipo de trabajo que hacemos o a qué aportan, podemos decir que aportan al conocimiento de la verdad, a la justicia en algunos casos y un aspecto que tenga que ser, o que sea necesariamente reparador para las víctimas, ¿no? Más allá de quién convoca, la clave está en que siempre solicitamos conocer bien los deseos de los familiares. Entonces, lo que hacemos es una comunicación directa con la familia, lo que hace el proceso mucho más transparente y creíble. Enfatizamos tanto en este perfil más humano, para llamarlo de alguna manera, que hace que como hacemos ciencia sea un poco diferente a lo que se hace tradicionalmente. Cada uno lo asume y lo absorbe como puede, no siempre como quiere, y en la medida de lo posible tratamos que ese momento sea lo más tranquilo, pacífico y con toda la información que tenemos para darle al familiar. Hace poco estuvimos involucrados en un caso
difícil de una madre que no salía de su casa esperando a su hija, hacía 15 años que esperaba a su hija. Se entiende que no hemos recuperado lo que ella esperaba, que era su hija viva, pero le hemos dado un cierre a ella y hoy cuando escribe, por ejemplo, contando eso, ¿no? Pudo salir de su casa. Estos 35 años nos han mostrado que hay que siempre investigar todos los casos y en algún momento, aunque a veces es muchos años después, ese momento de justicia, ese momento de verdad generalmente llega. No son solo familiares, a veces llamarlos familiares es una categoría que no nos sirve para entender, son personas como nosotros, que les pasó algo muy terrible, pero que tienen sueños, esperanzas y tienen sus vidas, son las que nos dan fuerza e impulso para seguir, para trabajando con ellos. Por eso hablamos más de alegría que de pena y siempre el estar con ellos hace que el trabajo tenga un significado. Juan era un cultor del pensamiento crítico y como parte de esa cultura del pensamiento crítico se dedicó personalmente, junto con Mara, a buscar a su nieta. Entonces quiero decir que es muy importante que cultivemos el pensamiento crítico. Es lo único que nos salva de transformarnos en cosas de ese pensamiento único que el poder cultiva, para que no pensemos, para que consumamos, para que hagamos lo que ellos quieren que hagamos y no hagamos nada que ellos no quieren que hagamos.